Hay talentos tan enormes, tan imposibles, que la gente simplemente se niega a creer que sean humanos. Cuando alguien toca un instrumento de un modo que parece desafiar las leyes de la naturaleza, siempre aparece la misma pregunta susurrada al oído: ¿cómo consiguió eso? Y desde hace siglos, la respuesta más oscura y más fascinante ha sido siempre la misma: un pacto con el diablo. Se dice que a lo largo de la historia hubo músicos que, a cambio de un don sobrehumano, entregaron algo mucho más valioso que el dinero: su alma. Estas leyendas no nacieron con el rock. Vienen de mucho más atrás, de encrucijadas polvorientas, de salones europeos iluminados por velas y de escenarios donde el público juraba haber visto algo que no debería existir. Ninguno de estos pactos se comprobó jamás, por supuesto. Pero las historias sobrevivieron a sus protagonistas y todavía hoy siguen creciendo. Prepárate, porque vamos a recorrer los tratos más famosos y más inquietantes entre la música y las sombras. El pacto más famoso de todos ocurrió, según cuenta la leyenda, en una encrucijada polvorienta del sur de los Estados Unidos, en plena era del blues. Robert Johnson era un joven músico mediocre, del que se burlaban por lo torpe que era con la guitarra. Un día desapareció. Y cuando regresó, meses después, tocaba de una forma tan endiablada que dejó mudos a todos los que lo habían menospreciado. La historia que empezó a correr de boca en boca decía que Johnson había ido a un cruce de caminos a medianoche, donde una figura oscura le afinó la guitarra a cambio de su alma. Él mismo alimentó el rumor con canciones que hablaban del diablo pisándole los talones. Nunca se comprobó nada, y lo más probable es que simplemente hubiera practicado sin descanso. Pero Johnson murió joven, en circunstancias turbias, y esa muerte temprana selló la leyenda para siempre. Desde entonces, la encrucijada de medianoche quedó grabada como el símbolo definitivo del pacto entre un músico y el diablo. Mucho antes de Johnson, en la Europa del siglo XIX, otro músico ya cargaba con la misma sospecha. Niccolò Paganini, un violinista italiano, tocaba con una velocidad y una precisión tan sobrenaturales que el público llegó a persignarse en pleno concierto. Su figura larga y pálida, sus dedos imposiblemente ágiles y su rostro sombrío alimentaron el rumor de que había vendido su alma a cambio de semejante dominio del violín. Se decía incluso que, en escena, algunos creyeron ver una figura oscura moviéndose junto a él, guiándole el arco. La leyenda se volvió tan poderosa que, según se cuenta, la iglesia le negó durante años un entierro cristiano, y su cuerpo habría permanecido sin sepultura definitiva durante mucho tiempo. La realidad es que Paganini probablemente sufría una condición física que le daba una flexibilidad extraordinaria en las manos, además de un talento y una disciplina descomunales. Pero para el público de su época, aquello no bastaba. Ninguna explicación humana parecía suficiente para tanta perfección. Todavía más atrás, en el siglo XVIII, encontramos una de las historias más hermosas y perturbadoras de todas. El compositor italiano Giuseppe Tartini aseguró haber soñado una noche que el diablo se le aparecía a los pies de su cama. En ese sueño, cuenta la leyenda, Tartini le entregó su violín al diablo para ver qué era capaz de tocar, y la criatura interpretó una melodía tan hermosa, tan perfecta, que lo dejó sin aliento. Al despertar, desesperado, el compositor intentó reproducir lo que había escuchado en sueños. El resultado fue una obra endiablada, llena de pasajes casi imposibles de ejecutar, que pasó a la historia con un nombre estremecedor: El Trino del Diablo. El propio Tartini habría admitido que la pieza que logró escribir era muy inferior a la que el diablo tocó en su sueño. Verdad, invención o simple metáfora de la inspiración, la historia convirtió esa sonata en una de las piezas más legendarias y misteriosas de toda la música clásica. El mito saltó al rock con fuerza en los años 70 y una banda quedó en el centro de todos los rumores: Led Zeppelin. Se decía que sus integrantes habrían hecho algún tipo de pacto oscuro para explicar su éxito arrollador, y el rumor se alimentó del interés real que uno de sus miembros tenía por la figura de un célebre ocultista británico de principios del siglo XX,
del que llegó a coleccionar objetos e incluso a comprar una antigua casa asociada a él. Además, algunos fans aseguraban escuchar supuestos mensajes ocultos al reproducir ciertas canciones al revés, algo que la banda siempre negó y que nunca se comprobó de manera convincente. La mala fortuna que golpeó a varios de sus miembros con el paso de los años ayudó a mantener viva la leyenda del pacto. Pero conviene decirlo con claridad, interesarse por el ocultismo no es lo mismo que vender el alma, y jamás existió prueba alguna de semejante trato. El mito, sin embargo, ya estaba servido. Robert Johnson, Paganini, Tartini y tantos otros comparten un mismo patrón. Un talento tan descomunal que la gente prefirió explicarlo con el diablo antes que aceptar el poder aterrador del esfuerzo humano llevado al extremo. Quizás ahí esté la verdadera clave de todos estos mitos. Nos cuesta creer que alguien, con horas y horas de práctica obsesiva, con dolor y con genio, pueda alcanzar algo que parece imposible. Y entonces preferimos imaginar una encrucijada a medianoche, una firma con sangre, una sombra guiando el arco. Ninguno de estos pactos se comprobó jamás, y lo más probable es que todos sean leyenda. Pero hay algo innegablemente poderoso en la idea de que la belleza más grande pueda tener un precio oculto. ¿Tú qué crees? ¿Puro talento humano o algo más oscuro susurrando en la sombra? Déjamelo en los comentarios, me fascina leer sus teorías. Y si te atrapan estas historias oscuras de la música, suscríbete al canal, porque este archivo apenas está empezando a abrirse.